Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva sesión en vivo de preguntas y respuestas, sesiones que hacemos semanalmente en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas ofrecido por Gorrat Group en Latinoamérica. Con nosotros está Javier Arevalo y un grupo de estudiantes muy fieles a nuestras sesiones. ¿Cómo estás, Javier? Voy a empezar acusándome de una cosa en público. El sábado pasado fue el cumpleaños de un gran amigo y yo no me acordé. Eso sucede con los grandes amigos. Feliz cumpleaños, doctor Arevalo. ¿Cómo pasó? Bueno, míreme, pues. Quedé como si me hubiera atropellado un camión de carga. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste al cerro en bicicleta o qué? Absolutamente. Aproveché ese glorioso fin de semana para celebrar el 17 y el 18 de octubre a mi manera. I did it my way. El 18 de octubre no hay nada que celebrar, lo siento Yo mucho. sí, the day after my birthday. Bueno, está bien. Sí. O sea, aproveché que era fin de semana para celebrarlo extendido, 2 días Pero seguidos. no fuiste a soplar las velitas que te prendieron en el centro de Santiago. No, exactamente. Preferí irme al cerro y fue una decisión fantástica. Gracias, Marcelo, muy Bien, amable de tu parte. muy bien. Y nos Feliz la cumpleaños, pasé. Javier. Tarde, pero bueno. Son- Tranquilo. Gracias, Gustavo. se va adquiriendo experiencia. Man. Sí. Dicen que, no, cómo pasan los años, y dice, si no pasan, se van quedando. Mira Se cómo van se quedando, acumulan. no me dejan, no me sueltan. Se Malditos, acumulan la. parecen pulpos. Oye, la semana pasada, después de que habíamos tenido una conversación súper profunda y todo, yo fui y en las últimas media hora y yo propongo que esta sesión a partir de hoy sean de 60 minutos. No sé, yo creo que 60 minutos es una buena duración para un programa y si queda algo pendiente, siempre tenemos la otra semana. No es Exacto, problema. no hay problema. Y la semana pasada entonces yo partí con un artículo y empezó a despertar interés esa conversación. Voy a confesar que no revisé el video de nuevo, o sea que no sé muy bien en qué quedó. Entonces, si alguien se acuerda o quiere empezar con algo que sea relacionado con eso, ningún problema, si no, alguna pregunta y si no, eh, podemos o mirar de nuevo el famoso artículo o podemos conversar de otras cosas. A mí se me ocurren algunas. Sí, yo tengo una que ofrecer como novedad. Sí. Y entonces antes de eso, como yo soy el moderador de esto, aquí mando yo, el jefe él normalmente, yo mando aquí. No, Entonces, tranquilo, yo me subordino. Yo está muy aprendí lo que bien. era eso. Entonces, del tema de la semana pasada, ¿alguien quedó con ganas de conversar algo o lo dejamos para otra ocasión? ¿A la una? A las 2. Listo. ¿Qué tenías para ofrecernos, Javier? Pues yo hice un post en LinkedIn acerca de un artículo que salió en una revista acerca de la implementación en la Fuerza Aérea en 3 bases de Estados Unidos. Primero porque pues, lo puse, aunque normalmente suele ser como una especie de área de implementación de teoría de restricción un poco críptico o escondido, porque pues, fuerzas aéreas no parecen generarle mucho interés a mucha gente más allá de en los Estados Unidos o en Japón o en sitios de esa naturaleza, Francia tal vez, Israel. Uno diría, bueno, o son países que están permanentemente en guerra o son países que están tratando de no estar en guerra, no lo sé. Pero en América Latina es un tema que es muy poco relevante en ese sentido, calculo yo por las prioridades que tenemos, ¿no? Sin embargo,
pensé que era un caso interesante porque no solamente se trata, o sea, no se trata de la misma lógica del caso que describió Eli en la Fuerza Aérea Israelí cuando se hizo la primera implementación, digamos, de una solución, entre comillas, de proyectos para controlar la multitarea y limitar el WIP abierto, sino que da cuenta de la combinación, yo diría que de tres cosas, porque esto es lo que se llama la intervención del mantenimiento en línea, es decir, cuando los aviones vuelan misiones, en el caso de la Fuerza Aérea, o las aerolíneas cuando hacen los vuelos diarios y está el avión para allá, para acá, para allá, para acá, y llega finalmente al aeropuerto donde duerme, y entonces las cuadrillas de mantenimiento tienen que poner el avión a punto y tienen que ir revisando las anotaciones de los pilotos, de los mecánicos que van haciéndole el mantenimiento, pues los checks, digamos, de aceite, presión de los neumáticos, limpia vidrio, etcétera, ¿no? Durante el trayecto del día, y normalmente es muy común que en lugar de aumentar la disponibilidad del avión, el avión siempre más bien empiezan a dejar cosas de mantenimiento de lado porque no les alcanza el tiempo, ¿ya? Y todos sabemos, o asumo que la mayoría de ustedes ha experimentado el caso cuando está esperando un vuelo y de pronto les dicen que el vuelo está retrasado por razones técnicas, whatever that means, ¿no? Y empieza el reloj a dar vueltas y esas razones técnicas nunca se las explican a uno y terminan pasando las horas y en el peor de los casos le cancelan el vuelo y uno se tiene que quedar o hacer otra cosa. Otras es peor, a veces lo montan a uno en el avión digamos que va el hombre de la manivela a darle vueltas a ver si prende y no prende y entonces pues lo bajan a uno y pasa lo mismo. Entonces la particularidad que tiene es que es una combinación como de tres cosas. La primera combinación es la lógica de mantenimiento desde el punto de vista de tratar de reducir el WIP y maximizar la capacidad utilizada en el WIP controlado, es decir, los recursos, que es una lógica pues de proyecto y mantenimiento, y la otra es la sincronización con el tema de la disponibilidad de las piezas y partes, ¿sí? Y la otra es un concepto que se llama Deep Clean, que es una lógica que inventaron pues, nuestros amigos de Estados Unidos, bien metidos en el mundo del MRO y del mantenimiento, y ellos son los que están implementando eso, que es que cuando estás haciendo eso con la máxima capacidad posible sobre un equipo y estás haciendo el mantenimiento, si hay cosas que puedes adelantar en la programación de mantenimiento o extenderlas un poco más, hacerlas. Aunque eso demore unos minutos más, unas horas más en ese avión y te impida entrar a otro. Porque eso lo que tiende a suceder es que alarga la hora de disponibilidad de vuelo o de utilización de ese equipo. Entonces, con esa lógica de esas tres cosas, estaba leyendo el artículo publicado en alguna de estas revistas. ¿Me puedes repetir la tercera? Sí, la tercera es Deep Clean. Sí. Deep Clean significa, yo tengo, por ejemplo, una lista de mantenimiento que tiene que hacerse y tengo la opción de hacerlo en un periodo de tiempo, por ejemplo, de las próximas 3 semanas. Y cuando hago la revisión, termino, digamos, el 80%, pero me queda tiempo todavía y puedo, entre comillas, adelantar algo del mantenimiento que no lo tengo que hacer inmediatamente ahora, lo pudiera hacer dentro de la semana que viene o la otra, ¿ya? Pero me queda tiempo y decir, haga lo más posible dentro del periodo que ese avión está parado ahí esta noche, a menos que obviamente tenga una emergencia eso, pero si lo puede hacer, cubra lo más que pueda. No se detenga donde paró y era lo que tocaba para esta semana, ¿me explico? O sea, cuando dice 80% del tiempo, pero ya 100% de las tareas programadas. Eso, correcto, Ya. correcto. Y Como entonces tienes más capacidad ahora que de me recursos, sobró tiempo, podemos usarlo adelantar cosas de la y se programación. pueden adelantar mantenimientos en un avión que normalmente son mantenimientos periódicos. Sí, O sea, porque o sea, estos son mantenimientos de línea, ¿sí? no son mantenimientos estrictos de horas de vuelo, sino que son ligeros y livianos y son por periodo de tiempo. O sea, tienes 3 Por eso, semanas
Sí. Por eso, si Entre son por tanta hora de periodo de vuelo y... tiempo es donde me pierdo, pues. Si una vez a la semana, una vez cada 3 semanas. O sea, no es que son reglas fijas, sino que cuando el avión tiene ahora tantas horas de vuelo, entre tantas horas de vuelo y tantas horas de vuelo, haga esto. ¿Ya? O sea que inclusive a veces lo pueden retrasar. ¿Me explico? No tiene un punto, O sea, no tiene hay un rango un rango, para... eso. Ya. Y Como la correa del motor. La correa. Eso, la cadena de los tiempos, ¿sí? y a ti Cuando le empiece a vibrar y le baile tango, ¿no? no, pues ahí es demasiado tarde ya, pues. No, en Venezuela era hasta que bailara joropo. Si El- bailara En salsa y tango, no había problema. en el auto puede ser demasiado tarde y te Sí, sí, queda sí, parado en la carretera, pero en un avión sí. no te queda parado en el aire. No. No, sí, a mí a veces me han tocado situaciones donde estaba despegando el avión y vamos, y Sí, va a no, toda potencia subiendo y no hemos terminado de llegar a la altura del crucero y el íbamos piloto dando dice, vueltas. queridos pasajeros, nos devolvemos. Y Eso, vas así y de repente, ¡fuf! Para abajo. sí, claro. Ah, Bueno, o sea, más de una vez, pues. sí, Bueno, pero bueno, entonces yo quería entender esto sí, porque no había entendido bien el concepto de deep sí, clean. El deep clean al final termina siendo que uno tiene un amortiguador de tiempo para asegurarse que va a cumplir con el 100% de todas las tareas programadas para ese mantenimiento. sí, Pero ese tiempo, o sea, si uno no lo ocupa al 100%, te sobra. sí, Normalmente lo que decimos en teoría de restricciones es fantástico, perfecto, sí, sobró. sí, sí. Vaya y tome el equipo de mantenimiento y empiece otra tarea. Sí, Porque eso es amortiguador. sí, tal vez debía haber hecho un comentario previo que termina de darle sentido a esto de No, por pero qué aquí está hacerlo. interesante el concepto, entonces yo quería entender Sí, bien. Ya. sí, no, por supuesto. El punto de partida que normalmente se tiene, perdón, voy a cerrar aquí que están en una construcción. No, pero no se escucha fuerte. No, pero yo sí, Ok. y entonces si no creo que subo el volumen, entonces pues hay quejas, no de los vecinos, sino de mis cohabitantes, que son las jefas. Eh, lo que sucede es que generalmente cuando entramos, y digo entramos, pues me ha tocado estar haciendo por lo menos los diagnósticos y planeando cómo resolver varias de estas operaciones. Lo que ocurre es que normalmente un gran porcentaje de los aviones tienen atraso por fuera del rango de las cosas y entonces no pueden volar. Claro. Entonces entramos en una situación de déficit de disponibilidad de horas de vuelo de los Sí. aviones. Entonces, por eso es que, listo, están programados y como estás retirando uno de los aviones, digamos, a propósito, descargas el WIP y concentras a todos los mecánicos y toda la gente que pueda en el primer avión y en el segundo. Y si terminan todo y hacen el deep clean, más o menos con el plan de trabajo que tienen y van para el siguiente y van para el siguiente así. Y entonces es una decisión que se hace en el momento, no está planificado, pero por eso se dice, si usted termina con buena antelación y todavía nos da tiempo para cumplir el programa de la noche, digamos, pues hágale y métale el deep clean al equipo, ¿ya? Porque normalmente lo que están haciendo es recuperando horas de vuelo y ese avión al hacer el deep clean, lo que hace es que ahora está más horas de vuelo y ya no vuelve y no necesita más atención. Entonces es uno de los aviones que después poco a poco se va quedando sin problema, pues no necesita ese mantenimiento y se pueden atender los que venían rezagados. Bueno, Déjame ver si sí, puedo. yo todavía tengo mis dudas. Sí, sí, Daniel sí. está pensando también en otras dudas que tiene. Sí, mira, a mí me pasó con un carro Honda. Uh-huh. A los 100.000 kilómetros hay que cambiarle la cadena a los tiempos. Ahora suponte que yo voy y lo llevo a mantenimiento a los 95.000 kilómetros, ¿no? Entonces me dicen, oye, pero aprovechando que estás aquí, Ujú. esto que estaría programado para dentro de 5.000 kilómetros, que es dentro de un poco tiempo, pues lo hacemos de una vez y de esa manera
no paralizas el carro en el horizonte que tienes adelante, ¿no? Entonces, un poco Exacto. como aprovechar ese espacio para algo que tú sabes que tienes que hacer, pero si lo haces en su momento, tienes que parar el avión nuevamente. Entonces, te estás ganando, estás utilizando el tiempo que antes tenías de amortiguador y, para hacer una actividad que habría sido más costosa en términos de tiempo de vuelo. Me imagino yo que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, no, ese ejemplo es súper apropiado. Exactamente esa es la lógica. Bueno, entonces, ya tenemos eso, o sea, eran tres aspectos. El último era el deep clean, los dos primeros Sí. eran para recordar. El otro es el control de WIP, es decir, Ujú. retrasar la apertura o que la capacidad, Ujú. simplemente la gestión es declarar una reducción del WIP y concentrar la mayor capacidad por avión. Y el tercero es la sincronización con las piezas de repuesto y Ya, partes, que es gestión de amortiguadores en ese caso. Lo ya. interesante, lo interesante de esa parte de la aplicación es que en el caso comercial uno trata de reducir la cola, lo que tiene muy poca rotación. Ujú. Y en este caso lo que se hizo fue bajar el nivel del inventario de alta rotación, ¿sí? Porque estaba en exceso, y el exceso trasladarlo a algunas otras piezas de baja rotación, pero que cuando falta, ¡pum! No, Es que eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque sí, ¿cuál es el impacto que tiene una falta de un artículo en un retail? correcto. Muy Exacto. limitado. Muy Perdiste limitado. una venta un día o algo así. ¿Cuál Exacto. es el impacto que tiene que te falte una sola pieza cuando esa pieza es parte de una integración completa Correcto. eh, y que es pieza necesaria? Así es. Detiene toda la tarea. Exacto. Exacto. Entonces, Y una di- pregunta, ¿cómo sí, definimos esos repuestos críticos? No, pero Porque si todos podría los ser un repuestos, tornillo. o sea, si el repuesto no se necesita, no se necesita. o sea, esos repuestos críticos, en el caso de la aviación, no voy a hacer la extrapolación directa para generalizar, pero en el caso de la aviación, como es una industria desde el punto de vista de seguridad que está tan normada, llevan registro hasta del tornillo y la hora de vuelo del tornillo y la presión a la que tiene que ir y todas las condiciones. Entonces, son súper estrictos. Entonces tienen frecuencia de uso y cambio prácticamente para todo. Entonces ya saben dónde está el espectro de beneficio, aunque sea de bajo uso, la cantidad de horas de vuelo estimada que te puede recuperar tener disponibilidad. Porque parte del tema antes era, entre comillas, por pronóstico. Y la otra complejidad es que depende de los aeropuertos que tienen ellos en su red donde duermen los aviones. Entonces, ¿cuál es la mezcla de repuestos que tiene que tener cada aeropuerto? ¿Ya? Cada cuadrilla. Y pensando en que aerolíneas grandes tienen además una complejidad de flota donde tienen mezclas de distintos aviones de distintas edades, con distintos motores, con distintas especificaciones. O sea, es una verdadera pesadilla. Las aerolíneas, yo diría más simples, como en el caso de Southwest o Copa, que básicamente dijeron esto es Boeing 737 y nada más. Y en el caso de Southwest es solo un tipo de 737. Copa tiene como 3 o 4, por ejemplo. Pero aún así se simplifica la vía muchísimo, ¿ya? Por la agregación y la estandarización. Entonces, digamos, con estos elementos, primero lo que me llama la atención es que la semana pasada estábamos hablando de lo difícil que era, o sea, por qué TOC no se había expandido más, ¿no? Y yo creo que una razón es porque nosotros mismos no comunicamos ni tocamos trompeta, ni armamos la fiesta con los avances y los ejemplos que se van dando, ¿ya? Somos, entre comillas, bastante malos mercadeando nuestros propios éxitos. Y en segundo lugar es porque pues a veces el hecho que haya una aplicación en la Fuerza Aérea
es como te digo, bueno, sí es la Fuerza Aérea, pero no es industria. O sea, la lógica que la gente tiene que somos diferentes. Pero fíjate que acabamos de hablar de 3 conceptos que aplican indistintamente del tipo de industria y son más o menos la misma cosa. Y el tercer aprendizaje de eso es que uno tiene las aplicaciones, las combina y termina sacando una solución que aplica para una industria gigantesca, ¿no? O sea, lo genérico que termina siendo el conocimiento. Y tal vez esa simplicidad es lo que hace que la gente decida descartarla porque no es suficientemente sofisticado. Sí, Marcelo, Eso tú es tenías extraño. además otra pregunta Eso es por extraño. ahí. Y después quería dar mi opinión sobre por qué le cuesta la teoría de las restricciones. Yo estoy en el mundo de cadena crítica, ¿no? Esa es mi área. Sí, Y en la parte de costos. En ambas, cuando uno plantea cuál es la teoría de las restricciones, choca con lo que la gente sabe y hace. sí, Y cuanto más grande es la gente, cuantos más años de experiencia, más choca. Porque si uno toma un universitario que todavía no ha empleado lo que estudió, entonces es más permeable al conocimiento. claro. Pero usted toma a un gerente de 50 años y le dice, la forma en que está calculando los costos es incorrecta porque no tiene ningún fundamento el tiempo de toque, ni existen los costos directos e indirectos, lo único que existe es el gasto de operación, en fin. Le tira toda esa información. La primera reacción es, este tipo está loco. ¿Cómo me va a enseñar a mí, que yo hace 30 años que trabajo en esta industria y hago proyectos por todas partes, con qué me viene este hombre? Directamente es rechazo. Sí, Recuerdo que una vez me llamó una empresa de las más grandes de la Argentina para hacer una programación de obra, la empresa Escriba, la que hizo la Villa Olímpica donde trabajó Martín Repeto. sí, Y claro. Escriba tuvo que aplicar cadena crítica. Pero unos años antes que esa obra, yo les programé a Escriba el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, una obra enorme. Y me acuerdo cuando hablé con el gerente de producción sobre aplicar cadena crítica, me dijo que estaba loco. Si yo recortaba las duraciones, la dirección de obra les iba a obligar a hacer la obra en menos tiempo. O sea, se creyó que al recortar las duraciones eso se transformaba en un compromiso y el rechazo fue absoluto. Recién cuando el pliego de la Ciudad de Buenos Aires les dijo que estaban obligados a hacer cadena crítica, no les quedó más remedio que hacerlo y Claro. por suerte, terminaron a tiempo. Ya. La gente Pero, tiene una pero forma de pensar, una enseñanza que choca contra todo esto que es nuevo. Sí. Por eso es que no tiene éxito. Yo creo yo que me el trabajo acuerdo, es desde la universidad, desde la base. Hay que empezar a poner esto en la cabecita de los ingenieros, arquitectos. Desde la universidad hay que empezar. Hay que sembrar esa idea desde chiquito. bueno, Difícil pero cambiar. yo creo que o sea, no es tan difícil cambiarla si tú logras hacer otro cambio. Lo que pasa es que cuando uno empieza a hablar de qué cosas tiene que hacer, el qué, y no el por qué, o sea, se empieza a hablar solamente del qué, ahí choca directamente, porque lo que no están explícitos son los supuestos, cuáles son los fundamentos de esas decisiones, de esas acciones. Yo Porque siempre se hizo así, es el fundamento. Sí, bueno, sí. exacto, pero o sea, me recuerda el libro que escribió Robert Fox, que es el Robert Fox, Cox, ¿cómo se llama? Robert Fox, Fox. ¿no? Fox. No, ¿cuál es el libro? Y te digo. No, ¿quién escribió La Meta con Eli? Cox. Jeff Cox. Jeff Cox, perdón. Robert Fox es otro señor, ya sé Sí. quién es. Bob Ya Fox papá de era Kevin. socio de él. Sí. Ya, Jeff Cox. Todos son unos zorros. Sí, Estoy bromeando. Jeff Cox, después de que escribió la Meta con Eli, le quedó gustando esto de escribir novelas para explicar. Y escribió uno que era acerca de ventas. No sé si era con alguien más.
que se titulaba El hombre que quería vender la rueda, algo así. Sí, sí. Yo me leí los 2 primeros capítulos, me divertí muchísimo. Y era la historia de un tipo que de repente dice, descubrí la rueda y se la va a ir a vender a los constructores de las pirámides. O sea, él convencido de que solamente viéndola no tenía que abrir la boca y lo iban a entender perfectamente bien y que le iban a comprar no sé cuántas ruedas y todo. Y para su sorpresa, tuvo que empezar a explicar. Y esta cosa evita que uno arrastre, hay que hacer mucho menos fuerza y para más sorpresa todavía, nadie le quiso aceptar nada. Porque decía, oiga, pero llevamos siglos arrastrando los bloques y usted viene con una cosa nueva aquí. ¿Quién la ha probado? ¿Basado en qué? Entonces era muy graciosa la forma en que lo iba explicando. Entonces dice, no, yo soy de la constructora más grande de Egipto y yo no me voy a arriesgar con un invento nuevo que nadie ha probado. Entonces yo no creo que sea tan difícil el convencer a un gerente. Es mucho más difícil convencer a un académico que ha basado toda su carrera académica en enseñar una cosa y después tener que ir. Eso es un ejercicio de vencer su propio ego y una serie de otras emociones que uno podría decir que son positivas o negativas, depende de cómo uno las use. Pero hay un mecanismo de defensa aquí, pues Marcelo. Yo también resisto muchas veces cosas que vienen a decirme, tú siempre creíste que esto, o sea, ¿has visto los terraplanistas? Yo todavía no les creo. Oye, perdón, los interrumpo. Yo tengo que tomar una llamada. Me retiro y vuelvo si termino rápido. Si Si te da no, les tiempo, mando un no es abrazo. ¿Sí? problema, no es problema. Listo. Yo sé que están en Bueno, buenas manos. entonces Yo tengo un comentario, ¿puedo? sí, claro. Sí, que tiene que ver con esto de la dificultad de entrar con TOC en algunos medios y que esto sea entendido. Pero he visto también que hay unos problemas que el mismo TOC impone, o algunas ¿Ya? barreras que el mismo TOC impone. Por ejemplo, entrar en el medio financiero y decirle de entrada a un financiero o alguien que estudió contabilidad alguna vez que un inventario, ¿verdad?, no es un activo sino un pasivo, sencillamente en ese momento se acaba la discusión, ¿no? Eso no es aceptable desde ningún Es punto un de tema de vista. definiciones, pues, Daniel. Pero es un tema de cómo definiciones. decirle a un cura que Dios no existe? Más o menos. Exacto. Entonces, tienes ese problema, o decirle también que el pago de intereses es un gasto operativo, cuando en contabilidad está bien diferenciado un gasto operativo de un gasto financiero. Entonces, decir que todos los gastos que no sean costo variable son operativos, también es un sacrilegio. Y Pero ahí, decir ya. y Pero que ahí todo seguimos eso, en el nivel de el qué. No hemos hablado del bien, propósito ni del por qué. sí, pero ya eso son elementos que van estableciendo barreras y que hace difícil entrar en ciertos medios. Yo vengo del mundo financiero y de consultoría porque estuve 3 años haciendo las dos cosas. Realmente yo no hacía consultoría, yo hacía estudios, que es distinto. Entonces, eh, sí, sí resultó para mí esclarecedor en muchos aspectos el TOC, porque me permitía integrar muchas cosas que había estudiado y había aplicado durante mucho tiempo. Pero tuve que abrir la mente y en algunos casos tengo que pensar, así como uno puede estar pensando en inglés o en español, dependiendo con quién esté hablando. En algunos casos tengo que estar pensando en TOC, en el lenguaje TOC, porque si no, tengo que hablar es de margen de contribución y no de throughput por unidad, por ejemplo, ¿no? Y tengo que hablar de gasto operativo y no diferenciarlo del gasto financiero y ese tipo de cosas. Entonces, además de que tienes que vencer la barrera del paradigma, tienes que vencer la barrera del lenguaje. Y creo que esa es una barrera
que gratuitamente ha establecido el mismo TOC. Ese era mi comentario sobre el tema. Sí. Estoy de Voy a acuerdo. hacer un comentario de... No puedo estar más de acuerdo. Hay un libro de Debra Smith que se llama Demand Driven Performance. En la primera hoja, ella habla de la verdad profunda, que era una de las formas que Einstein y Bohr llamaron, bueno, en realidad lo que pasó es que cuando ellos ampliaron la visión de la física, a principios del siglo XX, tenían que refutar a Newton, porque la visión ampliada hacía que las ecuaciones de Newton no se cumplían a altas velocidades. Y tenían a toda la, digamos, a los académicos en contra. ¿Cómo iban a refutar a Newton? Esa era la verdad profunda, o sea, una verdad absoluta que no se podía discutir. Y hace la referencia también de, en esa misma parte, de quién se anima de los gerentes a entrar en una dirección y decirle que la contabilidad de costos no es la forma de administrar una empresa. Entonces, digamos, la frase de Einstein de que es más fácil romper un átomo que cambiar una creencia, viene con respecto digamos, a la resistencia tan grande que tuvieron cuando tuvieron que ampliar la visión, porque yo creo que lo que hace Eli Goldratt en la administración de compañías o de empresas o de lo que se llaman organizaciones es ampliar la visión. Y es muy difícil cuando uno ya aprendió la receta, porque parecería que en las universidades, en lugar de enseñar a pensar, enseñan las recetas. Dicen, a ver, ¿cómo se diseña una línea de alta tensión? Bueno, esta es la receta que usan los americanos, esta es la que usan los Son alemanes. estándares. Son estándares. Claro. Y No, pero, entonces salir de ese estándar es muy difícil. Pero yo que a mí me han escuchado hablar en contra de la academia. O sea que no es que, pero voy a defender un poco ahora. Sí, está bien. Yo tuve mis cursos y justamente me hablaste de alta tensión o de electricidad y yo tuve mi semestre de ingeniería eléctrica. Después vi la luz y me cambié a mecánica y terminé siendo ingeniero mecánico. En eléctrica estaban todos locos, pero tenía un cortocircuito. Pero, en fin. La cosa es que hay cursos en la universidad que son de físicas básicas, o sea, de ciencias básicas, de física, de química y todo. Y ahí no te enseñan la receta, y te enseñan principios. Y uno tiene que aprender. Y después hay cursos que son mucho más prácticos. Entonces te dicen, el estado del arte hoy es este, y estos son los estándares. Y está bien que te enseñen eso. O sea, yo no encuentro que esté mal, está bien. Pero la contabilidad de costos es el estándar mundial. Pero vamos, Debra Smith, a todo esto, el libro que tú me mencionaste, yo no lo voy a abrir, muchas gracias. Pero al decir eso, me hace una comparación con dos cosas que son totalmente distintas. Una cosa es cuando uno encuentra la frontera de aplicación de un conocimiento. Y entonces eso es lo que hizo Einstein con la teoría de relatividad general y después la especial, donde dijo las leyes de Newton son fantásticas para este rango de aplicación, y aquí llega la frontera, el límite, y de ahí para allá ya no son aplicables, entonces hay que ampliarlo. Y luego llegó alguien más y le dijo a Einstein, está fantástico, pero toda su teoría tampoco es aplicable cuando es demasiado pequeño, entonces la física cuántica. Einstein no se la tragó. Y entiendo yo que dijo, no, eso está mal. Bueno, o sea que él mismo se coma su propia medicina, digamos. Pero eso es una cosa, encontrar las fronteras de aplicación y entonces ampliar el conocimiento para aplicar más allá. Esa es una cosa. Y la otra cosa es cuando uno encuentra fundamentos erróneos al conocimiento en el campo de aplicación actual. Y eso es lo que hizo Newton. Porque Newton
cuando formuló sus 3 leyes del movimiento, la formuló en el famoso libro de 1687, se llama Los Principios Matemáticos de la Naturaleza, algo así, no me acuerdo muy bien. Lo que vino a hacer fue a contradecir lo que hasta ese momento era, como podría uno denominar la verdad profunda, lo que se había aceptado hasta ese momento, que tenía como 2000 años de formulado o de postulado, y lo había dicho Aristóteles. Dice, los cuerpos caen porque está en su naturaleza caer. Excelente, bueno, qué buena o sea, es una tautología, ¿cierto? O sea, no tiene un razonamiento. Y luego, o sea, no me está diciendo por qué caen, me está diciendo que caen, o sea, no me diga, eso es lo que estoy viendo. Y la otra cosa que dijo Aristóteles fue, los cuerpos se mueven mientras tienen ímpetu. Entonces, no definió muy bien lo que era el ímpetu, pero entonces si uno en el siglo XV es científico, o en el siglo XVI por ahí es científico, como era Sandberg, un holandés, va y escribe un libraco de este tamaño, donde entre medio describe cómo se mueve una bala de cañón. Entonces, según los conocimientos de ese momento, la bala de cañón recibe un ímpetu con la explosión de la pólvora y se va a mover en línea recta hasta que se le acabe el ímpetu, y entonces está en la mitad del aire y se le acaba el ímpetu, y ¿qué es lo que pasa? Cae en vertical. Y esa es la descripción de Santos. Dice, pero qué cosa más ridícula, ¿no? Es cosa de observar no una bala de cañón, un papel o una piedra, uno la lanza y describe una curva. Y entonces aquí viene la pregunta, dice, bueno, ¿y quién le dice a usted que una bala de cañón se comporta igual que una piedra? Bueno, es que eso lo estamos incorporando nosotros como una cosa natural, pero es que no es natural hasta que alguien no te dice todos los cuerpos obedecen a las mismas leyes, dependiendo de su masa. No depende del material de que está hecho, depende de la masa. No depende de la forma, depende de la masa. Pero entonces después empieza uno a encontrar contradicciones. Y dice, ¿cómo que no depende de la forma? Si yo suelto un avión, una bola de acero, va a caer distinto que si suelto, o sea, una bola de acero de 1 kilo, va a caer distinto que si suelto un saco de 1 kilo de plumas. ¿Cierto? Quedan distintos. ¿Y dónde quedó entonces su formulación? Y ahí entonces uno va y va entendiendo que el aire es un fluido y que la forma en que interactúan los cuerpos con los fluidos sí depende de la forma, sí depende de un montón de otras cosas. En teoría de restricciones sí estamos yendo a cambiar fundamentos. Y yo he escuchado muchas veces como, yo no sé si ha sido por el afán de congraciarse, cuando a uno le dicen que es que la contabilidad de costos fue correcta alguna vez, porque al principio del siglo XX, al final del siglo XIX, cuando empezaron con estos cálculos, todo el trabajo era a destajo, o sea, o variable, totalmente variable, no habían sueldos fijos. Y entonces tenía sentido asignar todo el costo a cada uno de los factores de producción. Yo digo, pero eso no tiene sentido para mí, porque es cierto que si uno está pagando por unidad, está bien, lo asigna como costo al producto, pero en el momento en que dejas de pagar por unidad, cambió totalmente la naturaleza de ese costo. O sea, uno ya no está pagando por el producto, sino que ahora está pagando por el tiempo disponible para hacer el producto. Totalmente distinto. Entonces ahora entendamos otra cosa. Y esta otra cosa que hay que entender es la que no ha entendido casi nadie.
bueno, casi nadie, no sé si casi nadie, es una minoría. Si hacemos un referéndum en el mundo, yo creo que pierdo por paliza, ¿no? Dijo cómo funcionan las cosas en las organizaciones. Yo lo que digo es que son sistemas. Ahora, es gracioso, porque yo creo que si haces la encuesta, probablemente vas a tener mayoría diciendo que sí son sistemas. Pero la consecuencia de decir que son sistemas, entonces, ahora es, por ejemplo, para que uno logre el óptimo sistema, tiene que suboptimizar los subsistemas o las partes del sistema, porque lo que importa son las interacciones. Ahí, ok, ahí te miran con una cara un poquito más de curiosidad. Entonces, la siguiente consecuencia, entonces olvídate de la contabilidad de costos. No, espérate, esa cuestión sí que no. Pero entonces no me entendiste los fundamentos, no nos pusimos de acuerdo en los fundamentos. Sí, ese es todo el tema para mí. Que hay que comunicarse, pero entonces ahora ya no... He estado pensando yo cómo comunicar esto, pero no se trata de comunicar un fundamento frío, sino que más bien vamos a las emociones. Y es gracioso que haya sido Eric Walrat el que inició por lo menos mi pensamiento en todo esto, que viene de Israel y entonces suena medio mesiánico y uno va a la Torá y te dice que todo termina con una frase en hebreo, dice Lifnei Tikkun Olam. ¿Eso qué significa? Significa porque queremos mejorar el mundo o para mejorar el mundo. Ese es el propósito de cualquier cosa que diga ahí en la ley judaica. Y eso es lo que queremos hacer en realidad. Todos queremos mejorar el mundo. Y ahí voy a enganchar para hacer un comentario de la primera cosa que puso en el chat Marcelo esta mañana. Después de decirle feliz cumpleaños a Javier, le dice, a mí me preocupa uno de los principios de teoría de restricciones. La gente buena. ¿Cómo debe interpretarse eso? Gran pregunta. Yo tuve mis conversaciones con él acerca de eso. Yo le decía, mira, la gente no es buena. Bueno. O sea, si tú sigues pensando eso, entonces vas a seguir culpando. Y dije, no me malentiendas. Yo no creo que la gente sea buena. Uno tiene que aprender a ser bueno. No nace con la habilidad de la bondad. No es así. Uno tiene que aprender a hacer el bien. Sin embargo, yo creo que sí, todos queremos ser felices. Y uno de los supuestos equivocados de mucha gente es que busca la felicidad haciéndole mal a otro. Pero eso no le encuentra la felicidad, o sea, no le da la felicidad a la gente. ¿Quiere decir algo, Fernando? Sí, hola, buenos días, Matías, buenos días a los demás compañeros. No, solamente quería hacer un comentario y tomando un poco una de las frases que utilizaste al comenzar esta última intervención, en donde dijiste que cuando uno llega y les plantea, entonces olvídate de la contabilidad de costos. Sí. Entonces yo dije, bueno, a propósito de las capas de resistencia, sí, justamente cuando uno los pone frente al espejo, los pone frente al muro de olvídate de la contabilidad de costos, olvídate de, no sé, de los distintos conceptos que están hoy día como paradigmas funcionando, digamos, porque están funcionando. Claro, ahí viene la resistencia y viene el espanto. Pero ¿y qué pasa si uno, en vez de enfocarse en hacer ese discurso, que la presentación vaya a ese olvídate de esto a lo cual te estás aferrando, y uno se enfoca y los deja con eso, pero y se enfoca en los valores, en las bondades y trabajemos en esto, se plantea esto, pero dejando a un lado olvídate de eso. Y después que solos, porque a propósito de esto de la venta, ¿no es cierto? No es que haya que convencer, pero desde que se convenza por sí solo, que sienta que él es el que está tomando la decisión, por simple descarte, concluya eso. Un poco, tal vez la estrategia tienes que olvidarte de esto. Estoy de acuerdo. No, sí estoy de acuerdo, Fernando, si uno no va al choque para además enojar gente. Yo lo he hecho muchas veces esto de...
hacer el ejercicio que ustedes todos conocen con el producto P y el producto Q, pero es para demostrar lo siguiente. Primero hago el primer dibujo es, aquí están los resultados de la empresa. ¿Les gustan los resultados? Si alguien me dice que sí, les digo, pero les recuerdo que hace 10 minutos terminamos la lista de efectos indeseables. ¿Les gustan los resultados? Bueno, no nos gustan. Perfecto. Los resultados son producto de las decisiones, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que producto de las decisiones? Si alguien me dice que no está de acuerdo, le digo, perfecto, entonces no tome ninguna decisión, porque total va a tener resultados independientemente de sus decisiones, ¿no? ¿Sí o no? O sea, si no son producto de las decisiones, entonces ¿para qué toma decisiones? De hecho, solamente Matías, necesita gerentes para tomar decisiones. Así que si no no hay una necesita tomar conciencia, decisiones, no necesita gerente. ¿Quién? que no hay una conciencia de eso, de que la empresa... Perfecto, entonces, pero son buenas noticias, Marcelo, porque eso quiere decir que ahora enganchando con, y aquí metiendo, pero en la juguera, más autor, Stephen Covey, cuando te habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el título del libro no me habría ni siquiera llamado la atención para hojearlo, pero como me lo recomendaron, después me lo leí y me encantó. Y entonces te habla de los 3 hábitos de control interno, de educación interna, y después 3 hábitos para el trato con la gente, y el 7º es afilar la sierra, que es estar mejorando constantemente. Pero uno de esos habla de ser proactivo contra ser reactivo. O sea, la gente se anda quejando de que me pasó esto y me pasó lo otro, y que mira el mundo como está, todo hecho pedazos. ¿No? Pero es un momento. Y usted puede ampliar un poquito su área de influencia y puede hacer algo usted para mejorar cosas para usted y para otros. Porque si no va a hacer nada, entonces todo esto es una charla que no tiene ningún sentido. Un poquito de proactividad. Vamos tomando control de las cosas. Entonces ahora es una buena noticia que las decisiones que tomamos pueden influir en los resultados. No 100% en los resultados, hay 1000 otros factores. Perfecto, por eso tenemos que ser paranoicos 2 veces y tratar de adelantarnos a todas las cosas que podrían salir mal y reasegurarse con acciones y con todo. Pero la cosa es que hay decisiones, las decisiones llevan a resultados. Entonces, estamos de acuerdo con eso, que son buenas noticias y son buenas noticias por donde uno lo mire, pero de repente son malas noticias para quien no quería tomar responsabilidad. Pero bueno, ese es inmaduro, es un tipo que no quiere. Iba a completar la idea, Daniel, y entonces ahora, si las decisiones que están tomando llevan a malos resultados, uno podría concluir que están tomando malas decisiones. Pero malas decisiones ¿en qué sentido? Malas decisiones que son incapaces de que, sabiendo qué decisiones son las correctas, están tomando las equivocadas. Esa es una posibilidad. Y yo esa la descarto. Yo parto de la base que ustedes están tomando las mejores decisiones que se pueden tomar. De repente se equivocan, pero las menos veces. La mayoría de las veces toman las mejores decisiones. Pero las decisiones se basan en ciertos supuestos, en ciertas creencias. Entonces, cuando uno toma la mejor decisión basada en una creencia equivocada, el resultado va a ser malo. Así que no estoy culpándolos a ustedes por las decisiones. Pero vamos a examinar sobre qué fundamento. Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son las decisiones que han tomado basadas en la rentabilidad tradicional? El mayor margen de contribución, el menor costo unitario, todo eso. Todo el tiempo. Fantástico. Hagamos un ejercicio. Entonces, cuando yo hago toda esta introducción y hacemos el ejercicio, la recepción de la gente es fantástica. Te dicen, me abriste un mundo. Man. Yo siempre sospeché que esta cuestión estaba mala. Man. ¿Qué iba a Yo decir, ayer tuve Daniel? una... Perdón, Marcelo. No.
Yo ayer tuve una videoconferencia con un empresario que tiene que hacer 150 viviendas de madera en la provincia de Entre Ríos. Y casualmente es alumno mío en un curso de gestión de costos. Y él, siendo empresario de la madera, cuando le planteamos el ejercicio de PIQ, dijo, bueno, yo que soy empresario y hago muchos más productos que 2, lo tengo que poder resolver. Y bueno, le voló la cabeza el ejercicio de PIQ. Estaba sorprendido de qué mal que está la contabilidad de costos. No lo podía creer. Y eso fue el motivo. Ese es un momento de mucha frustración, porque entonces queda uno huérfano. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces ese es un buen momento también para decirle tranquilo que te tengo una solución simple. Porque está la solución compleja, que está en la misma dirección. Es empezar a usar modelos matemáticos súper complejos, muy difíciles de implementar. Entre otras cosas porque, o sea, si no hubiera incertidumbre, no habría ningún problema en implementar estos modelos matemáticos de optimización, programación lineal y no lineal y todas estas técnicas. El tema está en que la incertidumbre hace que eso sea impracticable, porque al empezar a ponerle rango o distribuciones de probabilidad tanto a los factores de las variables que están involucradas en las ecuaciones, como distribuciones de probabilidad al lado derecho de las restricciones. Entonces, es complejo. Para eso inventaron en investigación operativa el modelo Monte Carlo también. Y le llamaron así porque lo inventaron en la Segunda Guerra Mundial, parece que para planear la batalla de Monte Carlo. No sé si fue una cosa. Creo haber leído alguna vez esa historia. Y yo lo he usado, el modelo Monte Carlo, y hay aplicación para eso en muchas cosas, porque a uno le interesa saber cómo distribuye, normalmente distribuye normal o log normal, pero te interesa saber cuáles son los rangos, cuál es la kurtosis de la curva y toda esta la interacción de múltiples variables que distribuyen de distintas maneras. Entonces, aquí hay dos alternativas. O lo hacen matemáticamente, y esa sí te la regalo, yo no sabría hacer eso. Ya me aburre hacer la suma de dos variables aleatorias. Y aquí no estamos hablando solamente de la suma, estamos hablando de interacciones que son mucho más complejas que esa e involucran multiplicaciones, divisiones y una serie de cosas más entre las variables. Entonces la segunda alternativa es mónteme todo el modelo, cómo interactúan, y ahora pongámosle las distribuciones y ahora hagámosle correr el modelo con 1000 instancias de cada una de estas aleatoriamente. Cómo distribuye el resultado. Ese es el modelo de Monte Carlo. Para empezar está complicado. Segundo, los gerentes quieren soluciones más rápidas. Claro, tercero, uno siempre tiene la duda de si las condiciones con las que hizo el modelo le cambiaron o no. Cuarto, tiene un rango, entonces dice, o sea que no importa mucho. ¿Qué es lo que dijo Eli? Dijo, miren, en cualquier momento del tiempo el cuello botella hay que gobernar el sistema. Eso es matemático igual en programación lineal. Pues la segunda cosa que dijo es no cambia con frecuencia el cuello botella. Eso ya está nuevo. Y está nuevo para la mayoría de los teóricos. Yo estuve una vez en un congreso del año 2004, en una exposición donde mi profesor de optimización antiguo, ¿se acuerda de mí todavía? Presentó un modelo sofisticado con dos sistemas que interactuaban uno con el otro. Y después de que hizo toda su exposición, yo le pregunté, ¿hicieron un estudio estadístico de cuáles fueron las restricciones que se activaron cada vez y si es que cambiaban con frecuencia? Me dijo, entendí la pregunta, pero no entiendo por qué hace esa pregunta. Yo le dije, buena
Gracias. Yo le voy a aclarar por qué hago esa pregunta y usted me contesta si hicieron el... Le aclaro, le aclaro por qué hago esta pregunta. Si usted al hacer ese estudio estadístico se dan cuenta de que son solamente 1 o 2 las restricciones que se activaron en cada uno de los 100 o 200 veces que corrieron el modelo, entonces las otras restricciones son una distracción matemática que hace mucho más complejo el problema matemático y ustedes podrían resolver de una manera bastante trivial el problema sabiendo cuáles son las 2 restricciones. Me dijo, ¿eso es cierto? Ajá, ahora entiendo la pregunta. Sí, pero yo dudo que eso haya pasado. Dije, mire, dice solamente el comentario, se lo dejé críptico porque no le expliqué nada más. Le dije, lo que usted dice puede ser cierto, pero solamente si está toda la capacidad balanceada. Bueno, muchas gracias. Nadie más preguntó ni una cosa más, entonces nadie entendió lo de la capacidad balanceada. Pues si me llegan a preguntar eso, le digo, si usted balancea la capacidad, entonces lo único que está haciendo es meter al sistema en una vibración que le hace reducir la capacidad promedio de la que se suponía que iba a tener el sistema. O sea, no le conviene tener capacidad balanceada, porque esa es la solución teórica para el problema, pero en la práctica no funciona. Entonces, porque saltan los cuellos de botella. Entonces, pues sí, no, cuando tú tienes cuellos de botella moviéndose de un lado para otro, pueden ser síntomas de 2 cosas. O tiene exceso de whip, o tiene balanceo de capacidad, o ambas cosas. Entonces, la respuesta a tu pregunta, este principio de teoría de restricciones, la gente buena, me preocupa, cómo se come, y ya estamos completando los 60 minutos de hoy. Yo terminé aclarándomelo de esta manera. Hay situaciones donde hay malintención, sin duda. O sea, yo creo que eso existe. O sea, hemos sido testigos esta semana en Santiago de Chile. O sea, a nadie le ocurre por accidente que quema 2 iglesias y una la destruye completamente. Eso no pasa por accidente. A esa hay malintenciones. Antes de uno atribuirle mala intención a alguien dentro de la empresa, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar el conflicto sistémico que está provocando el mal comportamiento. A eso se refiere el principio de la gente buena. O sea, partamos de la base de que no vamos a culpar a una persona por las cosas que hace, sino que vamos a intentar entender primero bajo qué conflicto está actuando esta persona. ¿Qué conflicto le está provocando actuar de esa manera? En eso consiste el principio. O sea, finalmente termina todo siendo una derivación del primer principio, pues los otros 3 ven a ser una derivación del primero. Toda realidad, por compleja que sea, contiene una simplicidad inherente. De ahí se deriva que una causa que es una sola causa, que es la causa que va generando toda la realidad, no puede ser una contradicción en sí misma porque eso genera conjunto de acción, no genera realidad. Por lo tanto, no puede existir una contradicción en la base. Ese es el segundo principio. Entonces, el tercer principio viene a ser la gente buena. Es si usted observa algo que está equivocado, es producto o alguien que está actuando de una manera que uno considera mala, equivocada, o directamente uno le cree, le está asignando mala intención. Lo primero es mirar si es que no hay un conflicto en la base de ese comportamiento, un conflicto sistémico. Y entonces de ahí deriva con el segundo, como todo conflicto puede ser eliminado, entonces no necesariamente tienen que existir los comportamientos equivocados. Los podemos eliminar. Y el cuarto pilar de teoría de restricciones que dice nunca diga ya sé,
lo que viene a decirnos es que no importa qué tan profundo hayamos llegado a entender causas, siempre hay una más profunda. Eso es infinito para abajo. O sea, yo no... Y ahí es donde lo que comentamos hace un rato con Daniel de lo que escribió Debra Smith en ese libro, las verdades profundas. Las fronteras de conocimiento se mueven cuando uno se encuentra con una contradicción aparente, una contradicción directa entre lo que uno cree saber o lo que sabe y la realidad. Entonces, al encontrarse con esa contradicción, el mismo Newton dijo, te tiene que pensar para resolver esta contradicción porque yo parto de la base de que la naturaleza es extremadamente simple y armoniosa consigo misma. Matías, si me permites, digo, el supuesto de la gente es buena, lo comparto, creo que muchas veces uno lo puede trabajar Yo no. cuando interviene en una organización. El punto es que hay muchas veces que ese supuesto o ese conflicto que esa persona trae viene de un sistema que está fuera de nuestro alcance de actuación. Es un conflicto que tiene que ver con su origen, con su sociedad, con la sociedad en la que está, con la infancia. Y yo como organización en la que estoy trabajando, la mayoría de las veces no tengo posibilidad de intervenir con un aprendizaje que tuvo esa persona en la infancia o un conflicto de origen político, como entiendo. Entonces, está muy bueno verlo a nivel sistémico, ¿no? Pero digo, hay un punto donde los límites de actuación que uno tiene en una organización se ven superados. Entonces, yo no puedo... Pero, Gustavo, me estás diciendo que hay gente que tiene su comportamiento totalmente condicionado, que él no tiene libertad para poder cambiar su comportamiento si decide cambiarlo. Yo creo que como... lo más... creo que uno ¿cómo no se llama? tiene... El paradigma máximo es el del adicto, que uno dice, no, es que este no puede cambiar. No, yo lo que Creo digo que sí es puede. que desde la organización en la que estoy trabajando, desde la empresa en la que estoy trabajando, que estoy asesorando, ¿no? o que me pongo en el rol de gerente, llega un límite en el cual digo, bueno, a ver, está bien, yo sé que todo conflicto puede ser removido. Ahora, desde esta empresa, desde esta organización, ¿tengo esta capacidad de cambiar eso? ¿Tengo las herramientas? ¿Puedo enfocarme en cambiar esto? Y la verdad que no, o sea, me excede, o sea, yo puedo No, pero entender, estabas hablando tú como agente externo. digo, voy a poner un caso concreto, ¿no? O sea, yo puedo comprender que la gente es buena, ¿no? Comprendo que la gente es buena. Ahora, cuando yo estoy finalmente en una empresa, y voy a poner un caso concreto que ha sucedido, no afectó necesariamente a nosotros, al contrario, porque eran clientes, pero un gremialista que un día nos compraban mercadería nosotros para los ajuares, el comercio de mi señora, y un día va y le dice a mi señora, no, quédate tranquila, yo sé que vos no me vas a embromar, dice, yo me levanto todos los días pensando a quién voy a joder, así que sé mirarle las caras. Entonces yo digo, perfecto, en mi negocio no hubo ningún problema, la transacción se dio sin ningún problema. Ahora, para otras empresas que le toca lidiar con este tipo de personas, el supuesto de la gente es buena y implica un desafío muy grande, porque esa persona durante 30, 40 años fue construyendo una creencia de que todos los días se levanta pensando a quién va a joder, a quién va a embromar. Él. Palabras como lo dijo él. Entonces, frente a eso, yo sé que hay un supuesto erróneo, que si yo me pongo a trabajar con esta persona, pero es un trabajo demasiado profundo que supera No, pero la capacidad de... es mucho más sencillo que eso, Gustavo. No trabajes con esa persona. Bien, ahí está el punto. Pero sí es Entonces, mucho más sencillo, güey. ¿Cuál es el objetivo en común que tenemos él y yo?
Probablemente ninguno. O sea, yo puedo tratar de hacerlo reflexionar y no dándole una charla, sino que simplemente le hace uno una pregunta, ¿no? O sea, tú duermes tranquilo en la noche haciendo lo que haces, pero conmigo no cuentas, ¿no? Bien, Vaya el con problema Dios. es que hay veces que no tienes esa posibilidad de poner el límite. Porque yo hay veces que puedo decir, bueno, decido no trabajar contigo. Pero cuando lo que te toca es lidiar a diario con un gremio, ¿no? Es diferente la situación. Porque Bueno, ahí entonces estamos llegando a una conversación mucho más profunda desde el punto de vista de cuando, y aquí en Chile la estamos sufriendo. Desde aquí los últimos 2 años o el último año ha estado muy, muy presente toda esta discusión de los valores de la libertad y de hacer bien el trabajo y de todo esto. Y ¿por qué no han estado mucho más presentes en la formación de los niños y de la gente? ¿Y por qué le enseñan en la escuela? Ustedes no lo van a poder creer, le enseñan en la escuela cuentos escritos estoy hablando de una escuela es un caso muy particular que salió en YouTube y todo, una profesora de unos 30 y tantos años, bonita, y que habla fantástico, y le leía un cuento del subcomandante Marcos Zapatista, donde el comandante Marcos hablaba de un sueño que había tenido cuando él se podía librar del opresor eh, a punta de machetazo, matando al dueño de la tierra, y entonces ahora él es el dueño de la tierra que trabaja, ¿no? Ese tipo de literatura, ¿no? Entonces uno le pregunta a la profesora, pues la denunciaron, y ella se defendió diciendo que ella estaba enseñando literatura, ¿no? Que no había ninguna intención de adoctrinamiento. Entonces tú dices, ok, aquí hay un problema serio, ¿no? Serio. O sea, nadie le está enseñando ética, filosofía. La última eh, reforma a la ley de educación fue que no fuera obligatorio enseñar filosofía en los colegios. Esa fue una de las mociones. Yo no lo puedo entender. Es cierto. O sea, lo que han leído mi libro Sincronización, no soy muy explícito, pero se puede leer entre líneas, que digo que hay 3 tipos de conocimiento y el tercer tipo de conocimiento es ese conocimiento profundo que lo lleva a uno a entender qué es lo que lo hace más feliz. Y entonces, cuando uno va entendiendo esas cosas, va resolviendo conflictos de este tipo. Pues en la práctica, bueno, yo soy católico y entonces tengo mucha influencia, pero no dogmática, sino que en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y donde decía que hay bienes que son materiales y hay bienes que son espirituales. Por ejemplo, bienes espirituales es la educación, bueno, conocimiento y el querer bien a otros, ¿no? Esto es lo que uno puede llamar amor, si quiere. Entonces, de los bienes materiales, mientras más das, menos tienes. Eso es matemático. Si uno gira un cheque de 100.000 pesos, ahora tiene menos 100.000 pesos menos. Eso es obvio. Pero con los bienes espirituales pasa una cosa distinta. Mientras más das, más tienes. Entonces, cuando uno entiende eso, se está dando cuenta de que lo que otras personas consideran un error, para uno le produce mucho más felicidad cuando anda repartiendo bien. O sea, incluso lo podría considerar hasta egoísta. Si usted, ¿por qué enseña todo esto? O sea, porque soy egoísta, quiero ser más feliz. Entonces, ¿sabes?
la gente es buena es un buen principio, pues yo lo entiendo de esa manera. No entiendo que la gente sea buena. La gente no es buena. Bueno, tiene que aprender a ser buena. Don Una Fernando. cosa ahí que se puede comentar, y es que yo diría que es infeliz la frase la gente es buena como principio. Bueno, Requiere mucha explicación. exacto. Ahora, Pero pero yo no la uso, pues. ya, Yo no la pero uso. Yo resulta digo, el tercer pilar de teoría de restricciones es no culpe a la gente por principio. eso, hay que cambiar eso. Bueno, Pero como yo lo eso lo hago así. escribió, así lo dijo el gurú de TOC, el Bueno, sí. maestro de los maestros en Y, TOC. y yo se lo dije en su cara, Entonces, yo creo que esto confunde. Y me dijo, sí, no confunde nada, expresa lo que yo quiero decir. pero resulta que yo no creo precisamente por venir de otro campo, O de otro no es lo planeta. mismo el que llegó desde, qué sé yo, desde un campo de la psicología y aprendió TOC, todo lo que aprendió sobre empresas es santa palabra porque es lo único que ha leído sobre el tema, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que están ahí escritas por él y que uno puede cuestionar. Por ejemplo, él Todas, boceteó todas, el todas, concepto no del... muchas, Sí, todas. bueno, Eso el dicho por él concepto... también. ¿Eh? Me lo Bien, dijo él a pero mí. fíjate, ahí está el concepto del flush, ¿no? Apenas lo esbozó al final del libro de Cadena Crítica. Yo hice un trabajo que defiende... No lo esbozó ahí primero, lo dijo por primera vez en el síndrome del pajar. En el síndrome del pajar. Ah, bueno, yo pasé por ese libro, pero él todavía no ha pasado por mí. Yo estudié más el otro. Entonces, pero yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ¿no? Me parece que todavía el valor actual neto es más fuerte a la hora de tomar decisión que el flush. A Y veces el tengo un flash trabajo sobre eso. no considera riesgo, considera Entonces, solamente dinero. pero el asunto es que uno no puede en ningún caso decir que lo que dijo fulano porque tiene tal apellido es santa palabra. No, ¿Ah? correcto. De hecho, Daniel, eh, hay una anécdota que es muy graciosa. Los que conocen a Alejandro Fernández se van a reír mucho más, pero yo creo que es gracioso igual. Estaban en Holanda, creo, en una reunión, y está ahí el negrito Fernández en la mitad de esta reunión, y él dijo: les tengo que decir una cosa, estoy hasta aquí de escuchar una frase que ya no quiero escuchar nunca más. Dice, alguien que diga, esto es cierto porque Eli dijo, y yo no lo quiero escuchar nunca más. ¿De acuerdo? Y entonces Alejandro se levantó, se puso firme y dijo, yes, sir. Qué la embarrada. Pero Eli decía eso. O sea, Sí, nunca, o sea, esa es una de las falacias argumentativas, el argumento de autoridad. sí. No. Fernando, está hace como un rato. Sí, ¿Qué un quiere rato, sí. decirnos? Gracias. No, sí, básicamente era por el tema del principio de que la gente es buena. Yo creo que tampoco hay que confundir un principio, que es como algo sobre lo cual yo me baso para hacer mi análisis, que no significa necesariamente que la gente actúa bien, porque en definitiva si ese es el principio sobre el cual yo parto y lo que yo observo son los efectos indeseables, los efectos indeseables son consecuencias lo más probable de que la gente, si bien es buena, pero no actúa bien. Y es distinto decir que la gente es buena en su origen, en su esencia, a decir y que eso implique necesariamente que la gente actúa bien. O sea, y justamente lo que vemos que en la toma de decisiones actuamos mal. Lo que no quiere decir que yo sea malo o no sea bueno. Entonces, esa es la diferencia, porque si yo parto de que la gente es mala o que malintencionada, mejor justamente haría lo que tú dices. Si hay alguien malintencionado y no me quiero cruzar con él, me retiro y no lo abordo. Por lo tanto, no resuelvo conflictos. Entonces aquí yo creo que es eso. Y al partir del principio de que la gente es buena, me permite acercarme,
no se está comportando bien o no está tomando buenas decisiones, por lo tanto tengo que ahí profundizar y tratar de analizar cuáles son las razones o los motivos por los cuales están no actuando bien. Si es que me interesa también. Pero bueno, eso básicamente es eso la es diferencia entre buscar el la gente buena. buscar el conflicto sistémico que lo está llevando a hacer esas cosas. Pero Sí, fíjate yo que no, el tema de la confianza, perdón, José Armando, dígame. sí, yo en una charla en una conferencia que editó el doctor Goldra, le escuché esta expresión o esta afirmación, que la gente no era mala, que la gente sí hace cosas malas, pero no porque sea mala, sino porque se encuentra atrapada entre la espada y la pared, que hay un conflicto que la lleva a hacer cosas malas. No, de acuerdo, pero lo que pasa es que ahí entonces uno puede empezar a profundizar mucho más en el sentido de esa frase y empieza uno a preguntarse, ¿y cuál es la espada y cuál es la pared? Y entonces puede derivar hacia temas ya morales también, de formación filosófica, y un montón de cosas. Yo creo que sí, la formación de la ética es una cosa muy importante en las personas. Y hay la tradición de la ética occidental tuvo una formación bastante distinta a la oriental. Y yo creo que es superior, porque es cosa de mirar el resultado, el fruto de la cultura occidental. Últimamente llevamos varios años de degradación y decadencia en muchas partes, pero aún así sigue estando a la vista unos frutos superiores, ¿no? Creo yo. Pero lo que iba a decir respecto de la confianza, bueno, y para aprender más de eso, recomiendo más, no sé si lo recomiendo, que es un libro editado aquí en Chile, me lo regaló el autor, y se titula El Anillo de Giges, lo estoy buscando con la vista, a ver si lo tengo aquí a la vista. Sí, ahí está. El Anillo de Giges, en realidad es una de las alegorías que cuenta Platón en La República. Y es una historia acerca de un pastor que encuentra en una caverna un gigante que está ahí dormido, no sé si dormido o muerto, y que tenía un anillo. Y entonces le saca el anillo y cuando se lo pone se hace invisible. Esa cuestión se parece mucho al Señor de los Anillos, ¿cierto? Eso lo escribió Platón varios miles de años antes que Tolkien. Bueno, pero se da cuenta de que esto le da un poder impresionante, porque cuando hace cosas sin que nadie lo pueda ver, entonces ahora la pregunta ¿es lícito hacerla o no hacerla porque alguien me ve o no me ve? Es una gran pregunta. Después se llama El Anillo de Giges, el libro, porque esto se desarrolla toda la tradición ética a través de la filosofía y demás. Pero la confianza entre las personas es fundamental para poder colaborar. Y entonces, como uno no tiene por qué andar confiando a ciegas, no hay que ser ingenuo con todo el mundo con el que tiene que interactuar. Entonces existen los contratos y por eso tienen mucho trabajo los abogados. Y una de las cosas que yo estoy viendo, porque las nuevas tecnologías hay que juzgarlas a partir de qué limitaciones pueden remover, ¿cierto? Entonces, una de las cosas más poderosas que están inventándose en los últimos años, o sea, que se ha inventado, es esta cosa que se llama blockchain, las cadenas de bloques. Pero con el blockchain se pueden hacer, entre muchas otras cosas, bueno, las criptomonedas, pero esa es una aplicación de las muchas aplicaciones que uno puede hacer con blockchain. Y una de las aplicaciones se llaman contratos inteligentes, y que lo que viene a hacer es reemplazar la confianza entre las personas para que se cumplan los contratos. O sea, ya no necesita uno confiar en alguien, porque el smart contract o el contrato inteligente hace cumplir las obligaciones de cada parte.
y si uno incumple, el contrato le ejecuta la cláusula. ¡Pam! Sin intervención de abogado. Esa es una de las limitaciones mayores que se remueven. Y es gracioso como, o sea, para mí todo va convergiendo y uno va entendiendo con muy pocos principios y muy pocas cosas cómo se mueve el mundo. Sí, Eso no significa es que yo correcto. lo haya dominado, porque todavía... Es correcto. Un asunto, digamos, de el concepto de si la gente es buena o el concepto correcto es malintencionado, yo creo que detrás, o sea, en el cimiento, en el fundamento está un aspecto que es el aspecto de qué nos bloquea, qué nos limita. Limitación es algo similar como a bloqueo. Entonces el asunto, entendiendo la posición de la gente es buena, es, oye, ¿qué es aquello que nos está bloqueando? Nos está bloqueando un concepto de que estoy entendiendo que el par, la gente, las dos, las tres, las cinco personas, la gente que representa una organización está actuando malintencionadamente, o sea, el concepto que yo tengo, lo que estoy interpretando es que está actuando malintencionado y como pienso que está actuando malintencionado, eso me está bloqueando. Entonces llega al fondo detrás de lo que hay ese concepto de la gente es buena, de la gente es malintencionada, es, oye, la restricción, la teoría de las restricciones, que es aquello que me está bloqueando a mí como posible líder, como posible catalizador, como posible pro, digamos, agente de propagación de algo. Sería como mirar esa relación entre bloqueo, limitación, restricción, que es el fundamento de la teoría de restricciones, y ese elemento que está ya en una capa que no es la fundamental, que es el concepto que se propuso de gente malintencionada o gente buena. ¿Puedo decir algo en este punto? Ajá. Tiene que ver en esto de que la gente es buena. Creo que el problema está en el verbo utilizado. Si el verbo es ser y es tan absoluto como es buena, entonces no hay gente mala. Tampoco podemos generalizar y decir que la gente es mala. Pero ser muy bueno es, como tú decías hace un momento, posiblemente caer en la ingenuidad. Entonces, quizás el verbo adecuado es actuar. Es decir, la gente puede actuar inadecuadamente, ¿no? Y eso puede ser explicado por un paradigma o por una contradicción. Eso nos da una orientación de acción, ¿no? Que es lo que a mí me interesa como principio. Entonces yo voy a analizar las decisiones que ha tomado la gerencia, veo que hay decisiones que son inadecuadas y voy a buscar la explicación de ese comportamiento o en una contradicción o en un paradigma que ese tomador de decisión está utilizando. Pero si me voy al otro campo de la ética y trato de buscar que si la gente debe ser buena, pobrecitos, de buen corazón y todo lo demás, eso no me ayuda en términos prácticos a analizar una situación concreta. Entonces, simplemente hago el cambio. A mí me interesa es lineamientos para analizar la organización. Y para comprender el comportamiento de los gerentes me interesa saber cuáles son las contradicciones en que él puede estar incurriendo y cuáles son los paradigmas que explican su comportamiento. Y no decir que es bueno porque él puede ser sencillamente una persona malintencionada. En mi oficina tuvimos una persona en administración que adulteraba los cheques y yo no puedo decir que ella era buena, ¿no? Y teníamos otro que... o sea, pero ahí hay un comportamiento que está reñido con la ética directamente. Perfecto, ¿cierto? pero entonces eso, por lo que estoy diciendo es que la gente puede ser buena o mala, ese no es el problema. El problema que me interesa a la hora de comprender una organización y conseguir la manera de intervenir adecuadamente en ella es poder explicar las decisiones que se han tomado. No desde el punto de vista de la ética, sino desde el punto de
de vista, como decía anteriormente, y disculpa un momentico, desde el punto de vista de las contradicciones que lo explican, o desde el punto de vista de los paradigmas que lo explican. Para mí, cada cual cuida su quintita, su supervivencia, y eso es lo que lo condiciona para tomar decisiones, que pueden ser buenas o malas para la organización, pero cuidan su quintita. Ya lo dice Russell Acuff acerca de los educadores. Ahí en su video en YouTube dice, ellos no buscan la educación, buscan mantener su statu quo. No, cuando dice, ¿usted cree que el objetivo de una universidad es proveer educación y conocimiento? No, el objetivo de la universidad es mantenerle el trabajo a los académicos claro. y el precio que tienen que pagar para mantener ese estado es enseñar. Y como todo precio, trata de minimizarlo. Muy gracioso Russell Acuff, es muy irónico, pero dice cosas que son bastante verdad. Mire, vamos a cerrar hoy día, es un tema infinito, Fernando. Es como tú ves, los amortiguadores como sincronizador era el tema, si yo me había acordado hace muchos minutos. Pero sí, ese era el tema, pero no queda debiendo ese tema. Yo me acuerdo. Sí. Pero, sí, claro. Quería proponer uno, cuando ustedes puedan. Hice un ejercicio y pude llegar a una conclusión que temía, pero nunca había podido probar. La suma de los costos de las partes no siempre es igual a la suma de todo en costos. No, pero de ninguna manera, pero eso lo tienes que, o sea, para que cuadre, lo tienes que forzar. El primer día que me lo pasaron, yo traté de cuadrarlo. Y entonces cuando fui a decir, oiga, esto no cuadra, me dicen, es que te faltó asignar esto y esto. Entonces, pero eso no es un poco artificial, es el sistema. Para que cuadre. No, sí, para que cuadre lo tienes que hacer cuadrar. No es... Esa es la aplicación de la teoría del PQC. Es precisamente eso, para que cuadre. Exactamente, para que cuadre. No, pero uno puede hacer cuadrar todo con la partida doble. O sea, con el principio de partida doble en contabilidad. Lo que le saca al efectivo se lo tiene que agregar a algo, ¿no es cierto? O está abonando un pasivo, o está, ¿cómo es? Cargando un pasivo, abonando cargo y abono. Ese es, entonces cerramos con esto y dejando pendiente más temas. Hoy día ya no cumplimos con los 60 minutos, cumplimos con los 90 tradicionales, pues se nos fue Javier. Y el próximo jueves ya tenemos como 2 o 3 temas para conversar. Bueno, quedas debiendo el amortiguador como sincronizador. Pero yo voy a intentar, sí. Amortiguadores como sincronizador. Entonces, los 30 minutos de amortiguador no los vamos a tratar de usar. O sea, vamos a tratar de que no se use. Y la próxima sesión va a ser acerca de ese tema, yo creo. Y 60 minutos. Vamos a empezar a hacer programas de televisión de 60 minutos. Dejamos lo de los costos para los otros 30 minutos, que también está interesante. No es, ya si hay un amortiguador se usa. Eso. Muchísimas gracias por su participación de hoy. Gracias. Como siempre. Y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Matías. Hasta luego, Armando, José Armando, Marcelo y Gustavo. Gracias. Muy amable. Excelente. Y Francisco, que lo estoy viendo ahorita, no lo había visto.